Gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, inicio. Y no es que hemos peleado, No. Lorenzo. Y aunque peleemos para... Inicio. Sí, ya. O sea, el inicio, vamos a poner el Si inicio peleamos, ahora, ya la Porque el foto. video de inicio. Exacto, vamos a poner el video de inicio. Brea Productions presenta Hablando de Salud, con el doctor Lorenzo Brea. Un programa de compromiso social en salud pública enfocado en la promoción de la salud y prevención de enfermedades para poder ofrecer una mejor calidad de vida a la población. Hablando de salud, porque la vida es lo primero. 4, 3, vamos con Lorenzo. Buenas tardes, damas y caballeros, sean todos bienvenidos a una entrega más de su programa Hablando de Salud, porque la vida es lo primero, en donde trataremos temas de interés tanto de tipo colectivo como interactivo, efemérides, noticias de salud, curiosidades, entre otros. De esta forma iniciamos una entrega más de su programa Hablando de Salud, porque la vida es lo primero, a cargo de sus anfitriones y conductores, Rafael Pérez Pérez, doctor Sergio Solís Taveras, licenciado Boitel Jorge y un servidor, quien les habla, el doctor Lorenzo Brea. Continuamos con el tema de hoy. En Hablando de Salud, nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy consiste en captación de donantes de sangre. Este tema tan interesante va a ser disertado por el licenciado Evaristo Pepe Calderón. El licenciado Evaristo Pepe Calderón es investido de licenciado en bioanálisis de la Universidad Eugenio María de Hostos. Ha hecho diplomado en medicina transfusional de la Universidad Anáhuac, México Norte. Expositor del 19º Congreso de Laboratorio Clínico. Diplomado en hematología. Humanización en los servicios de salud por el Ministerio de Salud Pública. Congreso de uroanálisis. Hematología clínica. Diplomado en sangre y componente seguro, Congreso de Química Clínica, maestría en inmunohematología clínica, especialidad en banco de sangre y medicina transfusional, locutor y periodista. Actualmente es presidente del Centro de la Sangre y Especialidades y ha sido reconocido como ciudadano distinguido de la salud dentro de la celebración del Honorable Premio Nacional de Medicina, presidido por el doctor Sergio Solís Taveras. Bienvenido, licenciado Evaristo Pepe Calderón, a su programa Hablando de Salud. Buenas tardes. Gracias, doctor Brea. Gracias, doctor Solís. Gracias, mi querido doctor Pérez y Pérez. Gracias, licenciado Miguel Boité Jorge. Gracias a todos y cada uno de ustedes por aceptarme estos minutitos en que me han regalado. Sé que y espero en el Señor de que les traiga algo bien nutriente a todas las personas que nos escuchan y a la vez que nos ven en este gran programa que da informaciones muy precisas, sobre todo de la salud de un pueblo. Licenciado, tenemos una inquietud en relación a este tema tan interesante como es la captación de donantes de sangre. Queremos iniciar que usted nos explique de una manera consensuada qué es un donante de sangre. Es aquel ser humano que va con amor, que está cargado de humanización, que sabe qué significa la vida, qué significa estar un paciente en un quirófano. Ustedes como médicos, imagínense cuando ustedes tienen que salir afuera a un paciente de una cirugía y decirle, tu paciente está sangrando, por favor, necesito sangre. Ese ser humano que nosotros no tenemos palabra para definirlo, porque si en algo lo podemos definir, es decirle, usted es un ser humano distinguido, usted es un ser humano humanizado, usted es un ser humano cargado de amor y sabe qué significa la vida. Usted ha dado lo más precioso que tiene la vida, sangre. Usted es una persona que acaba probablemente de dar una unidad de sangre, la cual puede servir hasta para sanar o curar o mejorar a 4 pacientes
al mismo tiempo. Doctor Pérez Pérez. Buenas tardes, licenciado Calderón. Nosotros estamos muy contentos de que usted esté aquí, tratando de lograr captar donantes de sangre. Los donantes de sangre son personas que son bendecidas por nuestro Señor para salvar vidas a los demás. Recuerdo cuando era residente del Hospital Morgan, que era residente de cirugía general, muchas veces no teníamos sangre en el hospital porque se nos agotaba la sangre y en la Cruz Roja tampoco había. Entonces todos preguntamos, ¿y dónde conseguir la sangre? Oh, en el banco de Pepe podemos conseguirla. Y rápidamente íbamos a Bella Duarte, ahí por siempre Pepe tenía sangre para salvar vidas. Nos alegra que Pepe esté aquí con nosotros, el licenciado Calderón, y que esté imbuido, inmiscuido en esta noble tarea que se trata de salvar vidas. Y captar donantes de sangre no sería difícil si los estados se ponen de acuerdo que en vez de regalar tarjetitas, bueno, usted tiene algo mensual. Usted nos podría regalar, por favor, una pinta de sangre. ¿De quién? Oh, su nieto está consumiendo este dinero que el pueblo le da. Usted debe dar algo al pueblo. Nunca pienses que usted está haciendo por sí mismo, sino qué está haciendo por su pueblo, para que usted pueda ser feliz en un momento de su vida. Y por eso yo agradezco y realmente estoy muy complacido de que el licenciado Pepe Calderón esté aquí con nosotros para captar esos donantes de sangre que necesita nuestro país, porque la sangre es una parte, o la mayor parte de lo que tenemos de la vida. Son 5 litros de sangre que tenemos en el organismo, circulando en todo momento. Y una persona se muere por falta de sangre. Creo que en nuestro país no debería morir nadie por falta de sangre. Indiscutiblemente esta parte de la vida y de la historia clínica que viven los médicos y los mismos ciudadanos es de tomar muy en cuenta. Este momento de angustia, desesperación, pero de esperanza. Cuando ese líquido rojo está en la mente de los que dirigen el team de profesionales que va a salvar a esa persona que está a pocos segundos, a pocos minutos de la muerte, la sangre juega un papel de extrema importancia. Y cuando tenemos personas de la calidad o la categoría que garantizan la calidad de esa sangre, la sanidad de esa sangre, es algo altamente importante. Solo hay que tener esa experiencia y vivir esos momentos. En mi caso, me tocó un caso de un ex senador que tenía una herida en la femoral, que se pierde rápidamente la sangre a ese nivel. Y lo importante que es para rescatar a ese paciente, sacarlo de la muerte, lo importante que es un banco de sangre responsable y serio, con la calidad suficiente y las garantías de sanidad de esa sangre. Cuando llaman al banco de sangre de don Pepe Calderón, ¿cuál es la principal respuesta? Mire, cuando lo escucho a ustedes, me parece que estoy de lado a especialistas, de personas que han tenido la experiencia que yo he tenido o que hemos tenido todos nosotros en estos bancos de sangre y en estos casi 40 años de servicio de laboratorio y banco de sangre. Hay un momento tan difícil para uno como profesional, doctor, y usted, Pérez y Pérez, como lo decía, que le voy a contar esta experiencia. Una vez va una señora en un tiempo muy terrible de lluvia, de mucha agua, cayendo mucha agua, y viene de Baní. Y allá le han dicho que para los gastos y alguna otra cosa tendría que pagar tal vez 500 pesos. Y cuando a ella le dijeron eso, le dio un mareo. Y que nosotros tuvimos que agarrarla porque iba a caer en una pared. Imagínese usted, ella cuando va justamente al Morgan, le dicen que su hijo que traen de Asua necesita una unidad de sangre y que ella había caminado
ya toda la capital dominicana y no había podido encontrar esa unidad de sangre. Nosotros tuvimos en ese momento que salir en motores, en ambulancia, que por suerte siempre tenemos una para protegernos de esos momentos difíciles, a buscar un donante para suministrarle este servicio a esa señora. Llevárselo al Morgan, porque yo creo que si a esa señora se le moría a ese paciente, su hijo, ella iba a morir también. Entonces, para mí fue muy difícil. Tuvimos que movernos hasta poder salvar esa vida. Señores, miren, yo creo que todos los sectores y todos los bancos de sangre del país estamos dando un servicio único, bueno, muy bueno. Pero como quiera, la captación para poder seguir captando unidades de sangre y sobre todo a los donantes, debemos de tener mucho amor para con ellos, ser humilde, tratar en términos llanos, entendibles, que ellos sepan que lo que tú le compartir con ellos, hablarle y decirle: usted es una persona humanizada, usted ha venido aquí a dar un servicio único. Es muy difícil la persona que se atreva a venir. Las personas quienes van a un banco de sangre normalmente van un poquitito como tímidos, asustados, piensan que se pueden marear, piensan que pueden sufrir cualquier situación, cuando real y efectivamente no es así. La gente debe de acostumbrarse a ir a los bancos de sangre a hacer donaciones de sangre. La gente, los pacientes deben de recibir sus transfusiones cuando su médico se lo indica. Que no le va a pasar nada, absolutamente nada. En este caso, nosotros nos ha tocado muchas veces salir a buscar un donante con una mujer que tal vez está en una clínica o un hospital dando a luz o con un sangrado masivo. Y para nosotros, con un paciente en un quirófano, y hemos hecho esto por amor a la humanidad, pero también le hemos tenido que hablar y concientizar a ese posible donante. Y digo posible porque hasta que una persona no está debidamente analizada, no sabemos si de verdad puede o no puede dar sangre. Don Pepe, usted está tocando un tema altamente importante y sensible. Incluso se me ocurre hacer un llamado al ministro de Educación para que se empiece a concientizar desde ahora en los estudiantes su vocación de servicio como donante. Que esta palabra, yo puedo ser donante, se dé en las escuelas, se dé en los liceos y en las universidades. Si me está escuchando el ministro de Educación, esta idea me gustaría que la tomen en cuenta y la siembren hasta como una materia o un capítulo pequeño de crear conciencia en los estudiantes para que sean donantes. Y gracias a Dios y a esta intervención del licenciado Pepe Calderón podemos hacer esta recomendación que nace ahora mismo de lo que usted está diciendo. Porque es cierto, los donantes van con muchos miedos, con poco conocimiento y van tensos. Y muchas veces no van, porque hay un halo de misterio en lo que se llama la donación de sangre. Así que ahora sale esta idea, la tiramos al aire, quiera Dios que nos escuchen y que la hagan una realidad, don Pepe. Entendemos que es una gran necesidad, como dice el doctor Sergio Solís, también conjuntamente con el Ministerio de Educación, hacerle un llamado para que actúen en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, que es muy importante, sobre todo para la promoción en la donación de la sangre. Existe, licenciado, una red nacional de bancos de sangre que pueda suplir las necesidades en caso de requerimiento de sangre, cualquier tipo de eventualidad a nivel nacional. Perfecto, sí, existe la Red Nacional de Bancos de Sangre, que está haciendo un trabajo hermosísimo y que cada día va proyectándose de lo mejor posible y que finalmente se va a lograr el objetivo de captación de donantes. Quiero decirle esto, dado a su pregunta, doctor Lorenzo, esto que no se desesperen, que esto no se logra de la noche a la mañana. Ningún país del mundo ha podido lograr la captación de donantes así como por así, que
qué sé yo, un día tal vez alguien no fue o dijo que ese día iban a conseguir 20, 30, 40 donantes y tal vez, no se deben de desesperar. Ahora, que sigan haciendo el trabajo que están haciendo, que lo vamos todo, porque todos tenemos que poner un granito de arena, y si no el grano por completo, para que logremos que el Hemocentro logre el objetivo de tener sangre y componentes seguros las 24 horas del día. Pero esto es un esfuerzo del pueblo. No hay que desesperarse, no. Si lo siguen haciendo, lo están logrando y va bien la cosa. Nosotros estamos contribuyendo y estamos de acuerdo con que exista el Hemocentro. Sí, realmente hemos visto, licenciado, con mucha pena cómo varios de nuestros legisladores, que son los encargados de fijar las leyes, no se han preocupado por emitir una ley que sea aplicada a todo dominicano que estudie en nuestras escuelas, que deba ser donante antes de entregarle el certificado de educación, que se graduó de bachiller. Usted, antes de ser bachiller, tiene que donar una pinta de sangre. Y ya está resuelto el problema de la sangre. Porque en cada escuela hay un médico. Entonces, Salud Pública, conjuntamente con el Ministro de Educación, conjuntamente con nuestros legisladores que legislen para que sea por ley, que cada dominicano tenga que donar una pinta de sangre antes de tener su diploma de bachiller. Y así no faltaría sangre en ninguno de nuestros hospitales. Además, cada hospital que tengamos en cada municipio debería tener un banco de sangre con sus requerimientos necesarios, de que tenemos que tener, claro, la red de frío, que eso no puede faltar. Usted no puede tener una nevera allí y que se le vaya la luz. No, hay que buscar la forma en que siempre haya luz en ese lugar. Y eso no es difícil, porque hay neveras de gas, hay neveras que son de energía solar, hay neveras que pueden funcionar hasta con un inversor, dependiendo de. Y entonces usted no puede descuidar la red de frío para evitar que la sangre se descomponga. Por lo tanto, en cada municipio debería haber asegurado un banco de sangre para las necesidades prioritarias de una cesárea, como acaba de decir el licenciado Pepe Calderón, una paciente que sangre mucho, que se haya cometido un pequeño hierro, que se haya lesionado una arteria o un vaso de gran calibre y el paciente esté sangrando, o un accidente automovilístico, ese paciente necesite sangre inmediatamente, que se puedan hacer los cruces y para salvar esa vida, porque nuestro país es el país donde morimos más personas por accidentes de tránsito. ¿Y por qué se mueren las personas por un accidente de tránsito? Porque sencillamente se desangran. Y allí es la mayor posibilidad de que nos estemos muriendo por falta de sangre y por el poco progreso que ha tenido la autoridad para controlar los accidentes de tránsito. Y inmediatamente nos vamos a la violencia, porque el tráfico en sí es una violencia. El tráfico, usted va lentamente en su carril, inmediatamente se le atraviesa a uno que va a cruzar del otro lado, o un motoconcho que va de este lado. Si usted no mira rápido y se va a virar para el otro lado para defender el motoconchita, viene el otro en el otro carril. Por eso yo soy copartícipe de que se haga el carril del motoconcho. ¿Por qué? Porque ya estamos invadidos por el motoconcho. Atención Intran, Hugo Vera, si me escucha, carril del motoconcho, pero empiece con educación vial, por favor. ¿Cuándo va a empezar la educación vial en este país? Usted está durmiendo sentado atrás de una silla mirando por televisión o qué cosa, o programando qué. Primero, la educación vial. Es importante respetar las líneas de cebra, cruzar la calle en línea recta, no cruzarla en posición horizontal ni vertical, en línea recta cruce la calle para evitar accidentes. Y chequee por dónde viene el motoconcho, porque si no,
cuando usted cruce el próximo vehículo, le va a dar el motoconcho a usted, porque estos no andan como la Honda del diablo, como decimos vulgarmente en nuestro país. No respetan a nadie. Entonces hay que colocar el carril del motoconcho para que ellos sepan que tienen ese carril, y al que se salga de ese carril inmediatamente destruida su motocicleta y usted va preso. Pero háganlo por ley, no para que digan que están abusando de los pobres motoconchistas y que son padres de familia. No, ellos no están respetando, tienen que respetar. Y si no, vamos a traer a Bukele para acá. ¿Qué pasa, Luis Abinader? O ponga funcionarios que hagan cumplir la ley, o vamos a pedir a Bukele. ¿Qué vamos a hacer? Explíqueme eso. Discúlpeme que me haya salido, pero la violencia, hay que atacar la violencia, hay que evitar la violencia, pero también hay que aplicar la ley para evitar esa violencia. Completamente de acuerdo en esa expresión, pero el lado científico, si las muertes por accidentes de tránsito son muy elevadas, estamos ya tocando cifras internacionales. Si la violencia física, llámese un disparo o de arma blanca, o sea, estamos frente a frente a algo que demanda sangre urgente. Una persona con una herida, un preoperatorio, necesita de sangre. Fíjense lo importante que son los bancos de sangre y el apoyo que debe dársele y la concientización a nivel de instituciones y de la misma ciudadanía del valor que tiene un banco de sangre y del apoyo que debe, que merece. Entonces, don Pepe, estamos en momentos de pandemia. El mundo se ha visto afectado por pandemias, pero previo a eso también había muchas enfermedades infectocontagiosas. ¿Cómo fiscalizan los bancos de sangre que un donante esté lo debidamente sano para donar su sangre a una persona que lo necesita? Sí, lo más importante es hacer llegar un donante. Desde que una persona llega a un banco de sangre, cualquier banco de sangre a nivel nacional, pues lo primero que se hace es tomarle su nombre, su número de cédula, darle entrada en un libro como persona todavía no como donante, sino como posible donante. E inmediatamente se le toma una muestra, se le hace un historial clínico, luego se le toma una muestra y vamos a analizarlo de todo. Si nos dan todas las pruebas que es factible para dicha operación de la donación, pues empezamos a extraerle 500 cc de sangre dependiendo de su peso. La realidad es esa, y siempre, como le decía hace un momentito, tratarle, enamorarlo, decirle lo importante que es usted, que ha venido a hacer este acto de amor, este acto de humanización. Esta palabra la uso mucho y la voy a usar mucho en esta tarde con ustedes, pero es la que me encanta, porque cuando se está en dificultad, tú no puedes braviar ni debes de siquiera de ser como tú eres. Debe de ver cómo tu conciencia contribuye, el ver visto la necesidad tan amplia de las cosas que tú buscas. Eres tú quien debe real y efectivamente de decirle, hacerle entender que es una persona importante, que haber acudido a un banco de sangre por la vía que haya sido, sea que lo hayan llamado, sea que lo hayan buscado donde pueda estar, cualquiera de las razones, tú estás contribuyendo con salvar vida. Excelente disertación. Ahora vamos a cumplir con los compromisos comerciales. Con Microparín fluye la vida. Microparín, única y novedosa marina sódica respaldada por Muy importante. gracias. Estudios de inmunogenicidad. Microparín, eficacia y seguridad comprobadas tanto en la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa en pacientes quirúrgicos como en la prevención de formación de coágulos sanguíneos. Con Microparín fluye la vida. Consulte su médico. Un producto del grupo Procaps. En Hablando de Salud, curiosidades.
Curiosidades. ¿Sabías que sin Viagra, el león, el animal de mayor actividad sexual del mundo, puede copular con la misma hembra 100 veces al día? No relajo. Es un toro. En el frío, las primeras palmeras crecieron en el Polo Norte. Por la televisión, cuando un niño termina la educación primaria, ha visto en su corta vida 8.000 asesinatos y 10.000 actos de violencia en la televisión. Frente a un espejo, los chimpancés, orangutanes, delfines, elegantes y el ser humano son las únicas especies capaces de reconocerse a sí misma en un espejo. Muerto de risa. Alex Mitchell, un albañil de 50 años de edad, de Kingsland, Inglaterra, literalmente se murió de risa mientras miraba un episodio de la serie de Good Deeds. Después de 25 minutos de risa continuada, Michelle finalmente se derrumbó en el sofá y falleció. ¿Sabías que? Muy interesante esto, señores. Muerte el mismo día. Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare son considerados los más grandes exponentes de la literatura hispana e inglesa, respectivamente. Ambos murieron el 23 de abril de 1616. Por sus testículos, los antiguos romanos, cuando tenían que decir la verdad en un juicio, en vez de jurar sobre la Biblia, como en la actualidad, lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha. De esta antigua costumbre procede la palabra testificar. Aunque no parezca, los moquitos tienen dientes, 47 dientes. Lástima que dure tanto. Si pones un huevo en medio de dos celulares, lograrás que se cocine en aproximadamente 62 minutos. Siempre iguales. Desde que nacemos, nuestros ojos siempre son del mismo tamaño. Y hasta aquí, curiosidades, hablando de salud, doctor Lorenzo Brea. Continuamos hablando de salud. ¿No se ve el moquito que da bien? 5, Yo tampoco. 4, No hay 25 2, minutos. 1, al aire. Continuando con esa excelente disertación a cargo del licenciado Evaristo Pepe Calderón, tenemos una inquietud, licenciado. Para lograr una promoción una donación voluntaria altruista de sangre, ¿qué tipo de programas existe para poder sensibilizar a las personas a hacer esa acción altruista en toda la comunidad? Exacto. Lo primero que hay que decir es que la donación de sangre es voluntaria. A nadie se le puede imponer de que done sangre. Esto es voluntario, el que quiere, quiere, y el que no quiere, lamentablemente, consciente o inconscientemente, tenemos que hacer, desde luego, prepararnos para trabajar, como lo estamos haciendo. Hace mucho que nosotros, y así lo está haciendo el Ministerio de Salud Pública, así lo están haciendo los bancos privados, así lo estamos haciendo nosotros, desde luego, como sector privado, y estamos concientizando cada día más a muchas personas para que acudan a los bancos de sangre a hacer donaciones. Cuando tú donas, tú no vas a tener ningún problema, es todo lo contrario. Las personas que donan sangre frente a cualquier situación de presión alta, problema cardiovascular, problema mucho de cansancio,
muchas veces dolor de cabeza y otras situaciones desaparecen. Porque cuando a una persona se va al laboratorio y se le hace un hemograma, y en ese hemograma puede salir con 50, con 55, un poquitito menos, un poquitito más, y dona, tiene la oportunidad de hacer una donación de 500 cc, usted se libera posiblemente de un infarto y morir. Esto es bueno que la gente lo escuche, lo haga suyo, cada persona, para que vayan a los bancos de sangre, hagan su donación, se analicen. El bioanalista o la persona encargada le va a decir, usted puede o usted no puede. Es decir, que cuando un paciente sienta dolores de cabeza, mareos, existen unos parámetros también a nivel de las hemoglobinas y del hematócrito. Perfecto. Por sí. encima de cuánto se debe sugerir hacer una donación de sangre o sacarle sangre al paciente para que mejore su nivel y así puede mitigar los dolores de cabeza y también prevenir infartos. ¿Qué porcentaje de hemoglobina debe de haber en esos casos? ¿Y qué usted recomienda a esos pacientes cuando sientan esos dolores de cabeza y mareo? Inmediatamente acudir al médico. Si le queda un laboratorio y un banco de sangre cerca, lo más rápido puede ir. El paciente, el donante o posible donante o la persona que sienta estos síntomas que usted acaba de decir, doctor, lo único que tiene que hacer, cuando llegue allí le van a hacer un hemograma, le van a tomar su presión, y cuando se le haga ese hemograma y tenga de 45 a 55 de hematócrito, pues puede hacer una donación bien, inmediatamente la haga, siempre y cuando califiquen las demás pruebas. Haga esa donación, esa persona se va a sentir muy, pero muy bien. Les recomendamos que sí, ciertamente vaya a un médico, porque es muy probable que si tiene más de ahí ya tiene que verlo un médico especialista en hematología, un hematólogo, para que examine otras condiciones de ese paciente que es muy probable que la tenga. Pero cuando se siente cualquier, y sin sentirlo, debe de ir como quiera. Que uno es una persona importante, nosotros todos somos hermanos, todos somos amigos, todos necesitamos vivir, y si tú tienes una parte líquida que haciendo una donación, con esto tú no te vas a afectar en nada, absolutamente en nada. Ve a ese banco de sangre que tal vez con tu glóbulo rojo salva una vida, con tu plaqueta salva una vida, con tu plasma salva una vida, con tu glóbulo blanco salva una vida. O sea, vamos a ponernos en esto. Es el pueblo que tiene que estar motivado. Hay que darle motivación, pero también la gente que entienda estos mensajes y que entienda los mensajes de la población, de todas las personas que estamos autorizados a hablar de este tipo de cosas. Y usted verá, doctor, que lo que hoy es un problema, mañana será una solución. Cierto, como el licenciado Calderón ha dicho, captación de donantes. Y ha dicho que es un acto voluntario. Tanto así que tan voluntario debiera ser que para expedir la certificación, como les dije, de bachiller, usted pueda donar sus 500 cc de sangre. No se le va a obligar, solamente no se le va a entregar el título si usted no lo hace. Y ya no está obligado, no hay que legislar para esto. Entonces, si Salud Pública tiene un médico en cada rincón del país, donde deberían haber médicos escolares, en cada plantel escolar que sobrepase una determinada población de estudiantes, debiera existir un médico escolar designado por la Secretaría o por el Ministerio de Salud Pública. Pero existe, yo he visto escuelas que sí lo tienen, Pérez. Sí lo Existe, hay, sí. en algunas, pero En no en algunas. todas. No en todas, Lorenzo, porque hay muchos médicos desempleados todavía. Y realmente, como he dicho, se necesita sangre para salvar vidas. Es necesario buscarla, pero la tenemos. La tenemos en personas que tienen, como ha dicho el licenciado Calderón, exceso de sangre en su cuerpo. Entonces usted tiene un hematocrito por encima de 45, 50 de glóbulos rojos en su sangre, que le está provocando
fuertes dolores de cabeza, le está provocando de que usted sube 2, 3, 4, 5 plantas, ya está cansado, se está ahogando y no sabe qué le pasa, me estoy poniendo viejo. No, usted tiene sangre de más. Tiene sangre de más. Entonces, usted debería ir al banco de sangre más cercano luego de haberse hecho su hematócrito y donar esa sangre que le está haciendo daño. Por favor, vamos a colaborar con nuestros semejantes. Haz bien y no mires a quién. No espere que el otro, al que tú le hiciste un bien, te lo haga a ti. Por lo tanto, sed cauto, entrega parte de tu vida, porque tú no sabes quién te va a devolver la parte que tú diste ahí. Entonces, no puedes mirar. No, que yo voy a dar sangre porque se trata de fulano. No. Eso no es así. Una vez, debo recordarles esta historia. Uno de mis sobrinos tuvo una ruptura de vaso. Se encapsuló el vaso. Duró 3 días con el dolor. Me llama mi hermano y me dice, Leo, tiene el vaso roto. No me dijo eso. Tiene un golpe en el lado del costado izquierdo. Digo, ¿en qué lugar? Por debajo de la costilla. ¿A qué nivel? Lo han visto 3 médicos, han dicho que golpe. Su tío, que es anestesiólogo, el otro y el otro. 3 médicos lo habían visto. Digo, tráigame ese muchacho para acá porque tiene el vaso roto. Inmediatamente lo trajeron a la capital. Yo llamé y fui a la clínica donde estaba, lo canalicé, les traje la muestra, la mandé a la Cruz Roja inmediatamente. Llamé a todos mis sobrinos, vengan a la Cruz Roja a donar sangre ahora mismo. Como ellos me escuchan a mí, porque yo soy el super tío de ellos, y al que más quieren, cuando me necesitan, ahí estoy yo. Salieron todos para allá corriendo, unos asustados, ay, me van a sacar sangre, estoy asustado, no puedo. Inmediatamente se le hizo un hemograma, a 3 se les trajo una pinta de sangre, yo llamo al cirujano desde ahí de la Cruz Roja, opere lo que tiene el vaso roto, ya yo voy con la sangre. Y por la premura y por tener su tío médico que sabía dónde estaba el problema, al ser traumatólogo, emergenciólogo, médico internacionalista y médico de guerrilla. No digo esta parte porque cuando estuve en Nicaragua tuve que hacer esa parte. Entonces pude resolver el problema de mi sobrino y ahí está vivo, vivito y coleando. Entonces, como es la historia que tengo de la sangre. La sangre es, oye, es vital para la salud. Y ahora, en estos momentos, hay una epidemia de dengue en nuestro país. Se necesitan plaquetas. Entonces, ¿de dónde se extraen las plaquetas? De la sangre. Hay que ir donde el licenciado Pepe, al banco de sangre Pepe, a buscar plaquetas, porque no aparecen en otro sitio. Pueden aparecer, claro, en la Cruz Roja, en algunos hospitales y eso, que tienen su banco de sangre ya preparado. Pero si en caso de que no haya en alguno de estos lugares, el banco de Pepe siempre tiene, no sé por qué, pero cuando estamos en el hospital siempre había algo en el banco de Pepe. Muy bien, Sergio Solís. Precisamente hay que reconocer la ardua labor que en beneficio de los sectores más necesitados ha hecho esta fundación de don Pepe Calderón. Qué loable acción, porque está en el mismo centro de la pobreza y de la mitigación social. Tener una fundación que maneje el banco de sangre ante gente tan humilde y tan pobre merece el más grande de los reconocimientos en tiempos donde las enfermedades acechan constantemente la existencia de los seres humanos. Licenciado, me permito estos micrófonos para reconocer y felicitar esa iniciativa suya de llevar ese gran servicio a la población más necesitada. Un aplauso, Calderón. Estamos también en tiempos de un alto uso, consumo y abuso de sustancias tóxicas, narcóticas. En tiempos de una gran contaminación polutiva, radioactiva y hasta sónica. ¿Qué efecto tiene o qué fiscalización tiene un banco de sangre si una gente adicta a las drogas va a donar? Sí, claro que nosotros le hacemos todas las pruebas a una persona que va a donar. Recuerde que vamos a pasarle su glóbulo rojo, su plaqueta, su plasma,
y su glóbulo blanco a una persona que tal vez no tiene ningún otro vicio, y cualquier cosa de esta pues puede afectarle, de seguro que le va a afectar. Todos los bancos de sangre en este momento funcionan muy bien y estamos todo en cadena haciendo un trabajo unidos, y esto ha hecho que nosotros de verdad podamos sanear esta necesidad de manera a la más mínima expresión. Lo estamos llevando y estamos dando el servicio. Las necesidades actuales persisten, pero estamos, gracias a Papá Dios, saneando esta situación, y usted puede estar seguro que nadie que vaya a un banco de sangre que esté usando cualquier estupefaciente o cualquier sustancia prohibida, que no vaya, porque va a quedar, no va a poder donar. Le pedimos que no lo hagan, porque nosotros inmediatamente vamos a determinar si está o no está, de alguna forma. Sí. Muy bien. Sí. Licenciado, bien sabemos de que la cantidad donada de sangre de un individuo representa un 10% de todo el total de su torrente sanguíneo. ¿Esto tiene alguna alteración, alguna repercusión en cuanto al funcionamiento normal del individuo? Nunca, no. Nunca ninguna persona se ha muerto en el mundo porque haya donado sangre. Es muy probable que en el acto, como decía el licenciado ahorita, de la persona que hizo los 25 minutos de risa, y que al terminar la risa pues falleció. Todo en la vida es posible que suceda, pero ninguna persona porque done sangre se ha muerto. Es todo lo contrario. Lo que le decía, que usted mismo lo recargó aquí para que esto quede archivado en la mente de cada persona, de que acudan a los bancos de sangre cuando sienten algún síntoma de dolor de cabeza, dolor en la nuca, dolor que se sientan como su cuerpo pesado. Deben de ir al médico específicamente y al banco de sangre a hacer sus donaciones, y verán que todo su organismo va a fluir, todo se va a ver, van a sentir mucha mejoría. Muy bien, en relación al reconocimiento que tienen ustedes como una ONG conjuntamente manejando los bancos de sangre, ¿existe algún reconocimiento a esa labor para el donante altruista y voluntario? Es decir, crear el Día Internacional del Donante Voluntario y Altruista. ¿Existe a nivel mundial o a nivel nacional, o se está haciendo algún proyecto al respecto? A nivel mundial existe. Y aquí acabamos de hacerlo, creo que fue el día 14 de junio, donde le hicimos una fiesta a la persona que más donaciones pudo haber hecho, desde luego llegando a su límite normal, que no le vaya a ocasionar ningún tipo de daño. Pero esa persona, quien más acudió al banco de sangre a hacer sus donaciones, tanto de sangre total, completa, como también de plaquetas, porque por suerte ese es un donante de plaquetas y también un donante que puede donar la sangre total. Entonces le hicimos reconocimiento, le llevamos algunos medios de comunicación, desde luego, excusen ustedes que no pudimos hacer contacto con ustedes. Ya en una próxima ocasión ustedes serán los anfitriones en el Banco de Sangre del Centro de la Sangre y Especialidades para tales fines. Y que él se venga en un momento por aquí, se exprese, y que ustedes, con este amor que le caracteriza, que tienen, puedan felicitarlo, y que él pueda también expresar su sentir de por qué hace un acto tan hermoso como este. Y en relación al almanaque, ¿existe un día específico que se celebre ese día del voluntariado altruista? Sí, es el día de 14 de junio, sí, ese día. A nivel mundial, no solo a nivel de República Dominicana, a nivel mundial. Ese día no se cambia. 14 de junio. No, ese día es un mandato como coincide si fueran con la gesta del 14 de junio de los patriotas que vinieron a combatir el régimen dictatorial de nuestro dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina.
el cual mucha gente ahora está El 59. pidiendo que vuelva un Trujillo a este país. Yo no sé por qué, pero Lorenzo dice que no, pero este país hay que disciplinarlo. No sé, Lorenzo, cómo hacerlo, porque está pasando muchas cosas raras. O sea, que para atrás y para tomar impulso. Bueno, realmente necesitamos sangre, señores, donar plaquetas, donar plasma, donar sangre total. Es una necesidad imperiosa en nuestro país, puesto que nuestros hospitales siempre necesitan sangre. Hemos visto suspender cesáreas por falta de sangre, porque la madre está anémica, una madre malnutrida. Generalmente tenemos nuestros vecinos allí que vienen malnutridos, hay que administrarles sangre para poder hacerles cesáreas, o incluso su parto normal, porque se pierde sangre en un parto normal. Entonces nuestros vecinos llegan allí, hay que darles atención como seres humanos, no podemos negar la atención a nuestros vecinos, y entonces necesariamente necesitamos sangre en la frontera también. ¿Por qué? Porque si nuestros vecinos están allí, necesitan salud. Este programa es algo más que salud, y hablando de salud, por lo tanto no podemos negar la salud a ningún extranjero, porque sea legal o ilegal. No, nosotros no tenemos que ver con eso. Para eso están los estados, en migración están los estados para proteger nuestra frontera, pero si ya está aquí hay que darle salud. Sergio Solís. Una cosa importante, se está transmitiendo por una red mundial, como es la cadena YouTube, que va a quedar para la historia y para toda la vida este programa. Qué interesante es que se haya introducido un tema de esta categoría que poca gente conoce y que hay tanto misterio o desconocimiento. Yo creo que este va a constituir este programa en una verdadera escuela de enseñanza de lo que es el donante y lo que es la sangre. Don Pepe, una preguntita. ¿Donar plasma conlleva qué riesgo, qué peligro? Porque la gente cuando le dicen que va a donar plasma se llena de pánico. Exacto. Mire, ya existe máquina especializada donde cuando usted se dirige al banco de sangre y resulta que todas sus pruebas están en condiciones, ya usted le va a donar plaqueta, es plaqueta, usted va a donar plasma, es plasma, usted va a donar glóbulo blanco, es glóbulo blanco. No hay que tocar nada, porque la propia máquina, a medida que va separando una cosa de la otra, te va devolviendo lo otro. O sea que es una técnica facilísima. Usted va al banco de sangre, usted no va a perder glóbulos rojos, usted no va a perder plaquetas, usted no va a perder glóbulos blancos. La pregunta era de los blancos, ¿verdad? Sí, correcto. Plasma, de plasma. No va a perder lo blanco porque su plasma es lo que le va a separar. Todo lo demás queda en el organismo para sustentar a ese donante, y cuando se termine no le va a hacer falta nada, porque le va a sacar real y efectivamente la que queremos y la que se debe de separar en ese momento de acuerdo a su parámetro. Muy bien. Excelente disertación. Ahora vamos a cumplir con unos compromisos comerciales. Con Microparín fluye la vida. Microparín, única enoxaparina sódica respaldada con estudios de bioequivalencia y estudios de inmunogenicidad. Microparín, eficacia y seguridad comprobadas tanto en la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa en pacientes quirúrgicos como en la prevención de formación de coágulos sanguíneos. Con Microparín fluye la vida. Consulte su médico. Un producto del grupo Procaps. En Hablando de Salud, efemérides. Efemérides. Hoy es miércoles 31 de agosto del 2022. Faltan 123 días para el año 2023. Efemérides nacionales.
En el 1498, el almirante Cristóbal Colón llega a la ciudad de Santo Domingo, que había sido fundada en su ausencia por su hermano Bartolomé, en la margen oriental del río Ozama. En el 1541 es consagrada por el obispo Alejandro de Fuenmayor la Catedral de Santo Domingo como primada de Indias. En el 1844, el presidente Pedro Santana expulsa hacia Puerto Rico a Manuel María Valverde y a su hermana Ana Valverde. En el 1899 se dispone la formación de una Junta Popular Gubernativa para asegurar el orden en Santo Domingo, a raíz del ajusticiamiento en Moca del dictador Ulises Eroz Lilis. En 1979, el huracán David, uno de los más intensos que ha afectado al país, llega al territorio nacional, causando más de 2.000 muertos, desbordamientos de ríos a nivel nacional y daños a infraestructuras en la región sur. Internacionales. DC 12 DC. Nace Cayo Julio César Augusto Germánico, emperador romano, más conocido como Calígula. 12 años después de Cristo. Sí, Después de Cristo, sí, eso fue lo que... Perfecto, muy bien. En el 1798, los británicos dejan la isla de La Española por presión de los negros libertos, encabezados por Toussaint Louverture. En 1966, el general Charles de Gaulle llega a Camboya en visita oficial de 3 días, pronunciando un polémico discurso en Phnom Penh al demandar de los Estados Unidos retirar sus tropas de Vietnam. En el 1999, un Boeing 737 se sale de la pista de Buenos Aires y se estrella contra un campo de golf, muriendo 64 de los 103 pasajeros. En el 2016, la aerolínea estadounidense JetBlue realiza el primer vuelo regular de Estados Unidos a Cuba en 50 años, tras la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones en julio del 2015. Y hasta aquí, efemérides en Hablando de Salud, por el doctor Lorenzo Brea y Miguel Boitel. Estás escuchando Hablando de Salud. Continuando con esta gran disertación a cargo del licenciado Evaristo Pepe Calderón, vamos a recordar que el licenciado Evaristo Pepe Calderón se invistió de licenciado en bioanálisis en la Universidad Eugenio María de Hostos. Ha realizado diplomado en medicina transfusional en la Universidad Anáhuac, México Norte. Expositor del 19º Congreso de Laboratorio Clínico. Diplomado en hematología. Humanización en los servicios de salud del Ministerio de Salud Pública. Congreso de Uroanálisis. Hematología clínica de la Asociación Tecnólogo Médico. Diplomado en sangre y componente seguro. Congreso de Química Clínica. Maestría en Inmunohematología Clínica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Especialidad en Banco de Sangre y Medicina Transfusional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Locutor y periodista. Actualmente es el presidente del Centro de la Sangre y Especialidades y reconocido como ciudadano distinguido de la salud dentro de la celebración del Honorable Premio Nacional de Medicina, presidido por el doctor Sergio Solís Taveras. Licenciado Evaristo Pepe Calderón,
tenemos una inquietud en relación a los mitos y creencias que existen en nuestro país y también a nivel mundial. Uno de ellos es el temor a engordar después de una transfusión. ¿Por qué? Porque cuando se extrae la sangre, el paciente o el individuo o el donante considera de que ha perdido muchos nutrientes, entonces comienza a comer más para poder reponer esa pérdida sanguínea o esa donación sanguínea. ¿Qué usted puede arrojar al respecto? Bueno, con mucho respeto para si alguien lo ha dicho o a estas cosas, real y efectivamente no. La persona no engorda, no se pone flaco, no se pone nada. La persona se queda igualito. Tal vez en vez de engordar se pone, como dicen ahora la palabra, utilizando un poquitito la palabra moderna, más light. O sea, sí, porque va a sufrir menos de algo que posiblemente estaba sufriendo y que no se daba cuenta hasta que no fue al laboratorio y que no fue a su médico a chequearse. Nosotros los seres humanos, la persona, tenemos 2 o 3 mitos, como usted acaba de decir, y es ir, por ejemplo, a un médico cuando sentimos algún síntoma. Lo primero que la persona debe de hacer de manera consciente es ir al médico. Si el médico le refiere a un laboratorio y hay que hacerse análisis, ir a hacerse esos análisis. Si el médico le refiere a un banco de sangre y le dice, vaya al banco de sangre y trate de ellos le van a atender. Yo le voy a poner esto aquí, pero de todos modos le analizarán y ellos sabrán qué hacer. Entonces, si le sacan 500 cc de sangre, usted se va a sentir mucho más liviano, usted se va a sentir con esa descarga que normalmente siente una persona cuando está atravesando una situación que no conoce de ella, ni conoce el por qué tiene que estar padeciendo, viviendo con una situación de dolor de cabeza, de ese cuerpo como medio pesado, ese deseo de estar siempre acostado, dormido, o sea, haraganería. Entonces, la gente lo que tiene tendencia es a sentirse mucho mejor. Anoche justamente leía algo, y creo que fue en el Ecuador, que en un congreso bien nutriente a nivel mundial, determinaron con pruebas que no existe eso, de ponerse más gordo. Ellos lo sacaron, lo hicieron público y desde luego lo introducieron para el mundo, para que el mundo esté informado y lo pueda decir así con esta seguridad que yo lo estoy diciendo. No, nadie se pone más gordo, ni más flaco, ni más nada. Usted se pone más bomocito, porque camina más paradito, camina más seguro y más, la gente se ve mucho mejor. Mucho más light, como usted dijo. Sí, pero venga acá. Sí. En relación, la gente también, hay unos mitos, unas creencias, de que me voy a poner anémico, que el hematócrito me va a bajar. ¿Existe eso? ¿Es alguna realidad? ¿Y en qué tiempo, después de haber dado un donante su sangre, en qué tiempo se recupera esa sangre? En menos de una semana ya usted está en condiciones normales. No para donar de nuevo, es bueno que la gente sepa esto, no para donar de nuevo, pero sí ya en una semana usted puede hacer su hemograma y puede haber una relación de 2 o 3 puntos menos, más no lo va a haber, pero menos, pero ya eso está normal, está corregido. O sea que lo de querer o no querer llegar al banco de sangre es un asunto de voluntad. Vamos todo, el doctor Pérez y Pérez ahorita dijo algo tan verídico como entiendo que todo lo que se ha dicho aquí, así es. Cuando decía, vamos a hacer esa donación, lo que tú estás donando es vida, entonces vamos a hacer este acto de amor, vamos a salvar vida, porque los accidentes, esto no quiero yo decirlo porque lo detalló muy bien el doctor Pérez y Pérez, los accidentes están al doblar la esquina. Los bancos de sangre, un banco de sangre significa tener sangre lista para ser usada de inmediato.
Nosotros no podemos tener un banco de sangre con 30, 40, 5, una unidad de sangre que no esté analizada. Nosotros debemos, pero esto es un asunto de lógica y de conciencia, tener las unidades de sangre que podamos tener previamente analizadas, listas para el consumo humano. Porque si no la tenemos analizada, lamentablemente a ustedes, los médicos, vamos a tener que decirle no tengo, o la tengo para tal horas. Y esas horas son las horas premium para salvar una vida. Entonces inmediatamente podamos captar las unidades de sangre. Ahora incluso, qué bueno que me llegó esta idea. Ahora están llegando ya unos equipos que nos van a ayudar mucho con el VIH, con las pruebas hepáticas, con otras pruebas que están durando todavía 2 horas y algo. Ya nos van a llegar unos equipos que podemos, pero no a nosotros, sino al mundo. O sea, que se entienda que para el mundo se están haciendo unos equipos que las pruebas las vamos a determinar en un tiempo más hábil, más rápido, donde usted tal vez preparando el paciente y nosotros también preparando la unidad de sangre, inmediatamente ya la que hayan salido apta, pues la tendremos y el tiempo va a ser mínimo. Licenciado Calderón, me han llamado por teléfono hace unos momentos y me han preguntado si personas con numerosos tatuajes en su cuerpo son candidatos a donar sangre. Anteriormente existía un mito así de que la gente que tenía tatuajes no podía donar sangre. En los actuales momentos, después de que ha pasado un año con los tatuajes, ya puede hacer su donación. Porque si es por un asunto tal vez de lo que nosotros entendemos, que por lo que la gente se puede hacer un tatuaje, ya cualquier efecto ha llegado y ha sido curado. No es lo mismo derramar sangre que donar sangre. Por eso aprovechamos este medio para hacer un llamado a la paz en el mundo. El derrame de sangre y la lesión a la salud de los seres humanos que provoca la guerra es lamentable. Desde aquí, desde República Dominicana, hablando de un tema tan importante como es la donación de sangre, llamamos a un acuerdo, a un diálogo, a una concertación entre Rusia y Ucrania para que no se siga derramando la sangre, para que la paz exista. El mundo necesita de sus mejores hombres. Miren cómo estamos aquí hablando de donar sangre, mientras en otras latitudes se está hablando de derramar sangre. ¿Cuánta gente ha quedado herida, ha quedado desvalida por estas malditas guerras, por no ponerse de acuerdo los hombres y los que tienen en su formación y en su capacidad de decisión tomar las grandes decisiones de la humanidad? Por eso, por la salud y la paz de la humanidad, desde aquí hacemos un llamado al cese al fuego, sí a donar sangre, sí a la salud, sí a la conservación del planeta. Don Pepe, esa acción que ustedes hacen es muy loable. ¿Qué dice esa comunidad, por ejemplo, de Villa Duarte? Que hay muchos barrios periféricos con grandes precariedades. ¿Qué dice y qué papel ha jugado la Fundación Pepe Calderón en toda esa zona? Bueno, la fundación desde luego tiene que hacer su papel. Nosotros, lo primero, doctor Solís, estamos en varios sectores, específicamente en un barrio. En los barrios tienen mucha capacidad para que todo pase. Y lamentablemente lo que pasa no todas las veces son las cosas buenas, sino las cosas menos buenas. Entonces, nosotros nos vemos en la obligación de tener que aportar cada día más y más. Yo espero que ciertamente la persona quienes algunas veces o lo que tienen que ver con las fundaciones, con las ONG, en algún momento me llamen y me digan
qué necesita, y si no yo voy donde ellos, que me llamen para yo decirles todo lo que necesitamos, porque son muchas las vidas que la fundación salva y es poco o nada de lo que recibe. No tenemos capacidad para ver una persona en condiciones que pueda morir o en condiciones que pueda mejorar su propia vida o prolongarla, y que nosotros seamos los que le neguemos ese servicio a vivir. Si lo hiciera en un momento determinado, también yo sería un sufrido, o nosotros, el Centro de la Sangre y Especialidades, por lo que no me atrevería a hacerlo. Licenciado, en relación a un donante que done, por ejemplo, hoy, ¿en qué tiempo puede volver a donar de nuevo? En 3 meses. 3 meses sería. Siempre y cuando no sea 40 plaqueta. días. Siempre y cuando no sean plaquetas, ni blanco ni plasma. En relación también existe un mito muy importante que me Ujú. acaba de llamar Oyente. un oyente. Es el temor a la impotencia sexual después de haberse extraído sangre. ¿Qué usted puede decir al respecto? Está muy preocupado. La pregunta es muy fuerte que ha impactado aquí. Vamos a ver su desarrollo. Vamos a ver cómo usted dice. No, es que Recomienda. nada, lo sexual no tiene nada que ver con usted donar una unidad de sangre. Además, en estos tiempos modernos es bueno decir y que la gente sepa que anteriormente decir, incluso hacer una pregunta donde se menciona como lo sexual era muy grande. Hoy uno lo que hace es que se divierte porque ya todo el mundo hemos despertado. Los que somos más mayorcitos hemos tenido que acostumbrarnos. Recuerde, doctor, mire, le voy a decir esto. Anteriormente, en nuestra época, nosotros no nos atrevíamos a ir a la casa de una joven que tuviéramos enamorado, porque hasta el viejo no cogía el machete y nos hacía afuera. Una carrera. Sin embargo, La carrera, hoy, Pérez, no te carrerearon a ti. hoy a Pérez se le ve Que le han dado una carrerita así. un hombre buen mozo, así, Sí, esa sí. cosa, esa gente De así, atrezo, buen mozo. sí. Nosotros los medios que no tenemos esa facultad de ser buen mozo, teníamos que bandeárnosla, sí, ser atrevido. Sí, buscar. Pero Hay que buscar a Pérez otros que lo recursos. buscaban, pero Lo lo que sabes. quiero decirle, que hoy nuestros hijos van a la casa de la novia y se trancan con la Se novia. muda. Sí, Y se mudan, Se mudan. y los dos papás, los padres están ahí y ellos no ven Tranquilo, nada de eso, nada. nada. O sea que fíjese en qué nivel estamos, donde las cosas, todo ha llegado y como que nada de esas cosas, la gente ya lo importantiza. Todo que pueda tener sus relaciones sexuales que las tenga. Desde luego, es preferible que si tiene que ir si sabe que tiene que hacer una donación de sangre, que por favor se aguante hasta que termine y después de ahí dura 3 o 4 horas y Resuelva su puede problema. irse para allá y ahí se queda tranquilito porque ya hizo la labor del día y tal vez hasta de la semana. Y donar sangre. Licenciado, ¿cuál es el perfil de un donante voluntario? ¿Qué requisitos debe reunir para ser voluntario? Donante. Exactamente. Lo primero es tener la voluntad, la fuerza de ir al banco de sangre. Allí lo va a recibir una secretaria. Le va a preguntar su nombre, le va a tomar su número de cédula. Luego de esto va a pasar a un médico que le va a hacer un historial clínico. Y luego del historial clínico, dependiendo, se le tomará una muestra. Y después que se tome esa muestra va a ser procesada, analizada. Y cuando todas estas cosas estén bien, lo felicitamos antes y después. Por lo que fue libre y voluntariamente, sin ser empujado. Usted sabe que casi la mayoría de las donaciones que se están dando en el país son por reposición. O sea, tú tienes un paciente que lo atiende los doctores y ellos le dicen hay que buscar sangre y entonces ellos van y buscan el vecino, aquel, pero ellos no saben qué hace el vecino. Porque para tú darte cuenta qué está haciendo la otra persona, tienes que estar con él, conversar esto, tratarlo, manejarlo. Sin embargo, ese vecino
probablemente es una persona que haya hecho o haya consumido lo que me decía el doctor Solí ahorita, o sea, estupefacientes, drogas, o de lo contrario, haya tenido lo que usted me acaba de decir ahora, relaciones sexuales. Pero eso no lo va a decir. Hay un cuartito, o sea, un lugar totalmente privatizado, donde tú solo entras con la persona que va a hacer la donación y tú le preguntas, va a ser el acto más hermoso de tu vida, donar sangre. No le puedes preguntar, ¿tú estás consciente que vas a donar? Porque si le preguntaste eso, no lo va a hacer. No. Se devuelve. Se devuelve y dice, Se arrepiente esta pregunta inmediatamente. tiene un significado de que algo me va a doler, Ay, o que yo voy a debilitarme, ¿Estás seguro? o que yo de aquí en adelante me van a dar mucho mareo, o cualquier cosa de esa a pensar. Si no, tú conversas como con él 2 o 3 minutos, le agarra la mano, vuelve y como que lo pasea ahí. Entonces, si él no te dijo ahí, dile a esas personas que están ahí que yo tengo anemia y no puedo donar, que la mayoría de los casos te lo dicen. Entonces tú lo trabajas y le dices, no, pero mira, ven, vamos a hablar, vamos a ver qué pasa, hombre. Esto no es nada. Yo lo he hecho. Mira el cuerpecito mío, yo lo he hecho. Y a mí nada me pasa, es todo lo contrario. Vivo feliz, vivo bien, nada me duele. Entonces tú debes de donar. Haz un acto de conciencia en este momento. Y lo hacen la gente le gusta escuchar estas cosas. Además de ese donante de reposición, que puede ser un familiar o un amigo, Perfecto. también existe otro tipo de donantes, como son el donante altruista voluntario, Ujú. no remunerado. Najidad, Pero también. existe también el voluntario altruista remunerado. Ujú. Como es el caso, por ejemplo, yo conocí una vez un individuo que él iba a donar sangre y en el colmado de la esquina se bebía los 500 pesos que le daban. Eso siempre ha existido. Además, la historia nos marca eso como de la donación. Pero precisamente por eso decíamos ahorita, todos los donantes son voluntarios. Usted no... Y con esto de verdad lo que busco es hacerle un trabajo, como ustedes me han invitado aquí, de conciencia. Y que hagamos un trabajo de realidad. Un trabajo como yo sé que ustedes lo están haciendo y yo me uno a este equipo acá. Cada vez que fuese necesario estar aquí con ustedes, estaré. El donante, nadie puede decirle ven a donar sangre sin tú concientizarlo de lo que va a hacer. Y ponerle una aguja o acuéstate ahí o vamos a tomarte un... No. Hay que concientizar a la persona que lo que tú vas a hacer. Esto significa que es un donante voluntario. Pero en el caso de que sea remunerado, ¿esa política es correcta o no es correcta? No existe el tal remunerado. Existe el donante por reposición, el donante por voluntario y el donante que va a un banco de sangre y que tal vez por algo tú le creas una motivación, porque también esto puede darse. Una motivación que puede ser un regalo, o una motivación que puede ser recordarle el día del donante y ese día tú le compras una caja de pañuelos, o tú le compras lo que sea y esa persona queda motivada. Además, darle las orientaciones y el acto que acaba de hacer. Y en relación al donante autólogo, que sería el paciente cuando él mismo se va a operar y hace él mismo su propia donación, lo cual va a prevenir lo que son las aloinmunizaciones en los casos de cambio de RH, cualquier tipo de enfermedad, o cualquier tipo alteraciones antigénicas que pudieran existir. ¿Qué usted podría decir sobre este tipo de donantes? Sí, los ginecotetras lo usan mucho. Porque ellos, por ejemplo, una persona que vaya a dar a luz en 3 meses, qué sé yo, 3 meses que empiece a ir a los 3 meses donde él, pues ya en esos 6 meses restantes, él empieza a prepararlo con su complejo B. Y entonces cuando venga a tenerlo
los 8 meses y medio. Recuerde que la sangre se vence entre los 28 a 30 días, dependiendo de su heparina o anticoagulante. Escúchame, ese dato, repítalo de nuevo. ¿Cómo es? Interesante. O sea, se vence una unidad de sangre. Se vence, sí. A los 30, de los 28 a los 30 días se vence una unidad de sangre. Entonces, quienes hacen esto tiene que ser con algo. Después que una mujer entró en el mes, tú no la vas a mandar a un banco de sangre que haga una donación. Debe de ser antes, o a lo, qué sé yo, tal vez antes del mes, para que haga la donación. Entonces, como ella va a hacer su propia donación para la posible transfusión de su sangre, ella puede, su ginecotetra, lo que hace es que la prepara y la envía al banco de sangre y nosotros le hacemos la extracción, siempre y cuando lleve una prescripción de sus médicos. Pérez. Bien, licenciado, y con esa sangre que se va a vencer ya, que van a durar de 28 días, ¿qué podríamos hacer con esa sangre? ¿Qué es la importancia de tener ese set hematológico allí? ¿A dónde lo podríamos enviar que puedan darle utilidad? Normalmente nosotros hacemos esa donación. Primero hablamos con el paciente y luego nos gusta siempre hablar con el médico para ver si él ve a su paciente que ya de verdad salió de cualquier nivel de riesgo, que ya su niño como ella están caminando y felices, pues entonces le hacemos esto como donación a los hospitales públicos. Y entonces yo me refería a lo que queda de la sangre, porque también sabemos que se emplea agar sangre para hacer siembras de microorganismos y crecimiento en los laboratorios. Si esta sangre no serviría también para esto. No, porque eso se puede hacer con sangre vencida. O sea que depende, sí, pero podríamos hacerlo. No necesariamente tener. Además, en ese caso se escoge una unidad de sangre que sirve para mucha, pero mucha siembra. En este caso específico, son muchas las unidades de sangre que pueden entrar por ahí. Entonces, si con una basta, nosotros la demás la donamos. El asunto está, mi doctor Pérez y Pérez, que este asunto está resuelto, casi resuelto. El país está trabajando en base a lo que es la captación de donantes de sangre. Donante de sangre y su componente sanguíneo. Sergio Solís. A Miguel Boitel, ¿qué relación, Miguel Boitel, hablando un poco de literatura sanguínea, usted encuentra entre la sangre y el amor? Bueno, es Una una pregunta profunda y poética, Y poética, claro está. ¿sabe? Pacto de sangre. Un pacto de sangre, de amor. Científica. Yo creo y estoy seguro Pero muy Julieta. que la fuerza que da el amor hace que el donante sea más positivo y más alegre que todos los donantes. ¿Sabe? Yo, por ejemplo, estoy dando un buen ejemplo aquí a todos. Fuiste el periódico que sacan sangre. Sí, El carnet de... el carnet de que fui, soy donante, ¿sabe? Pero yo no, sí, Sí, se ve ahí, Miguel Boitel, sí. Banco Nacional Don de Pepe, Sangre. ¿y qué relación tiene? Esa es una pregunta, según su experiencia como ser humano. Porque hay muchos pactos de amor que se han hecho con sangre. En ese sentido, don Pepe, para sacarle un poquito de lo que estamos hablando, pero que es una realidad, ¿qué relación usted ve entre la sangre y el amor? Pasan a ser la misma cosa, el amor y la sangre. Fíjese que cuando una persona dona sangre, está salvando vida, está cargado de amor, está cargado de humanización, ese conoce qué significa salvar una vida, mejorar una vida, no dejar que esa persona
llegue a lo peor o que tenga lamentablemente que, qué sé yo, ponerse en condiciones muy precarias su salud. Entonces, cuando tú donas algo que es de necesidad y sobre todo vida, tú estás cargado de amor. Que ya el amor sea aplicado a otras dimensiones, amén. Pero el hecho de tú donar sangre está cargado de amor, está lleno de amor. Excelente disertación. Excelente. Ahora vamos a cumplir con unos compromisos comerciales. Ay, profundo esto, Con Microparín fluye la vida. Microparín, única enoxaparina sódica respaldada con estudios de bioequivalencia y estudios de inmunogenicidad. Microparín, eficacia y seguridad comprobadas tanto en la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa en pacientes quirúrgicos como en la prevención de formación de coágulos sanguíneos. Con Microparín fluye la vida. Consulte su médico. Un producto del grupo Procaps. Noticias de salud. Uno. Buenas tardes a todos los oyentes. Hoy es un día muy importante porque estamos a 31 de agosto del año 2022 y hoy hablaré acerca de las 5 noticias de salud. En primer lugar tenemos a América Latina. Arranca en América Latina la gira mundial para visibilizar la pandemia de los accidentes de tráfico. Es una pena, pero también es una realidad. El enviado especial del secretario general de la ONU para la Seguridad Vial, Jan Todd, concluyó este viernes su misión a América Latina. El representante de Antonio Guterres pretende visibilizar la pandemia silenciosa que representan los accidentes de tráfico, la principal causa de muerte entre los jóvenes de 5 a 29 años. El ruido, un asesino escandaloso en las ciudades. La contaminación acústica en las ciudades pueden tener unos efectos devastadores a lo largo plazo en la salud física y mental, en mi opinión, más a la salud mental. Destaca un nuevo informe sobre problemas medioambientales de la Agencia de la ONU para el Medio Ambiente, que alerta también sobre los mortíferos incendios forestales y la alteración de los ciclos de la vida debido al cambio climático. En tercer lugar tenemos los devoradores incendios forestales. Fronteras 2022 apunta que, aunque los incendios forman parte natural del sistema de la Tierra, en los últimos años se están volviendo más frecuentes, intensos y duraderos. Y esto probablemente se deba al cambio climático y a la influencia del ser humano. Entre 2002 y el 2016 se quemó una media de 423 millones de hectáreas de la superficie terrestre, aproximadamente el tamaño de la Unión Europea. El cambio climático puede provocar incendios forestales extremos, generando relámpagos que pueden encender otros fuegos, mucho más allá del fuego principal y creando el llamado bucle de retroalimentación peligrosa. En cuarto lugar, tenemos la contaminación mata 9 millones de personas al año, el doble que el COVID-19. Un informe revela la existencia de zonas de sacrificio medioambientales, lugares cuyos residentes sufren consecuencias devastadoras para su salud y ven violados sus derechos por vivir en focos de polución y zonas altamente contaminadas. De hecho, una de esas 6 muertes en el mundo está relacionada con enfermedades causadas por la contaminación, una cifra que triplica la suma de las muertes por SIDA, malaria y tuberculosis, y multiplica por 15 las muertes ocasionadas por las guerras, los asesinatos y otras formas de violencia. La OMS alerta del aumento de los casos de viruela del mono en América Latina. La Organización Mundial de la Salud alertó este jueves del previsible aumento de los casos de viruela del mono en América Latina por la falta de concientización y de acceso a las vacunas.
La semana pasada, el número de casos notificados se redujo más de un 20%, aunque los nuevos casos aumentaron en América, siendo Estados Unidos el país con el mayor incremento. Y hasta aquí, noticias de salud. Continuamos hablando de salud. Continuamos hablando de salud. 2, 1. Recordamos a nuestros oyentes y a todas las personas que nos miran, escuchan y ven este programa, que este programa le llega gracias a la colaboración de Laboratorios Alfa, nombre de Neuroalfa y Dolquetol. Laboratorios Barreiro con barrelitis. Laboratorios con microparín. Laboratorios Procaps. Y Dronabón a nombre de Laboratorios de Dronabón Corefarma. 150 de Corefarma. Recordamos también que Pfizer es un laboratorio que patrocina este programa. Muy bien, continuando con nuestro tema de hoy, en relación a la captación de donantes de sangre, queremos hacer una interrogante al licenciado Pepe Calderón, quien nos honra con su presencia en esta tarde, es en relación al donante de aféresis. ¿En qué consiste ese mecanismo de extracción? ¿Cómo solamente vas a sacar unos elementos específicos y de nuevo va a haber una reinfusión del resto del contenido sanguíneo hacia el individuo? ¿Qué puede explicarme sobre este manejo? Perfecto. Esto es un equipo actualmente nuevo, diríamos nuevo porque llegó en la época, muy moderno, muy bueno. Es lo que nos ha hecho entender de que por la plaqueta, por ejemplo, por aféresis, para continuarle con el término, cuando estamos utilizando plaquetas de un donante, captamos por un solo donante, estamos recibiendo como si fueran 6 donantes. La capacidad de plaqueta que vamos a recibir es como si fuera de 6. En condiciones, si utilizáramos el método de centrifugación en este equipo moderno. Este equipo, para esta operación, vienen 3 bolsas. Cada bolsa de esta va a contener un componente. En una parte estaría lo que es la sangre total, no específicamente los paquetes, porque ya tú lo programaste para, vamos a suponer, para la plaqueta. En otro va a contener el plasma y entonces al otro te va a mandar cada pequeña porción de sangre que venga, le va a mandar a donde está la plaqueta, la bolsa que es para la plaqueta te la va a enviar a esa bolsa. Entonces, en eso tú lo vas a programar, te va a dar el tiempo que puede durar. En condiciones normales, desde luego, pueden presentarse situaciones, accidentes y estas cosas que son muy escasos los casos. Pero cada componente de esto está programado para que vaya a esa bolsa que tú ya programaste. Plasma, plaquetas, glóbulos rojos, glóbulo blanco. O sea, eso es el propio sistema. Es modernísima, es una máquina automatizada y ella misma te hace todo. Tú nada más tienes que programarla. Excelente. ¿Y contamos con esa maquinaria en nuestro país actualmente? Oye, nosotros tenemos la tenemos la 27 de febrero, la tenemos en las Sabanas Largas, con Bonaire. O sea, no en Villa Duarte, porque Villa Duarte es un centro, como decía el doctor, de mucha gente, y no nos da tiempo para poder utilizar esta máquina, sino tenemos que valernos de la 27 y de la Sabana Larga.
y también la tienen la mayoría de los centros especializados de bancos de sangre del país. Muy bien, Sergio Solís. Agradecer inmensamente la participación de ese gran líder de los bancos de sangre, el licenciado Pepe Calderón, y esta interacción tan importante de lo que es el donante, lo que es la sangre. Realmente don Pepe nos agrada su presencia y reiteramos nuestras felicitaciones por esa gran labor que usted aporta a la salud del pueblo dominicano. En relación a hemos transcurrido una pandemia con el COVID-19. ¿Qué relación existe entre el paciente que ha tenido COVID-19, el paciente que ha sido vacunado y la donación de la sangre? Eso nada en lo absoluto tiene que ver. Es una gripecita, una gripe que al inicio fue fuerte, pero hoy ya nuestros organismos, gracias a Dios, creó resistencia, y gracias a la vacuna récord que esas casas comerciales pudieron hacerla en menos, yo diría que de un año ya estábamos vacunando. Pero eso no tiene nada en lo absoluto que ver. O sea, que un paciente que haya tenido COVID, que ha sido vacunado, puede donar sangre sin ningún tipo de problema. Es más, esos son los pacientes. Qué bueno, doctor Lorenzo. Disculpe que tal vez no le inicié con esto, que esto sí es bueno decirlo. Al inicio del COVID, los pacientes que le había dado COVID, como tenían los anticuerpos, nosotros los buscábamos para que le donaran plasma a los pacientes que estaban en condiciones difíciles, porque eso era el medicamento número uno, era el plasma del paciente con anticuerpos del virus del COVID. Qué bien. Bien. ¿Y existe algún programa a nivel nacional que se relacione con la colecta de sangre en unidades móviles para motivar las donaciones a nivel nacional? Puede ser a nivel de escuelas, a nivel de los lugares más recónditos de la isla, a nivel de hospitales, a nivel de organizaciones públicas y privadas para hacer colecciones. Esas unidades móviles existen para la motivación, la promoción y sobre todo la educación de la donación de sangre. Actualmente no, pero sí casi la vamos a tener. La vamos a tener, ya estamos tramitando esto, creo que en un corto tiempo tendremos ya esos equipos que van a ser hospitales o bancos de sangre móviles, con todo su equipo y toda su garantía. Una pregunta al equipo, ¿qué grado de modernización y de estudios de investigación profundos hemos logrado con la sangre en materia de transfusión sanguínea o en materia per se de células sanguíneas? Realmente las investigaciones apuntan que el plasma rico en plaquetas puede regenerar algunos órganos. Por ejemplo, en nuestra especialidad, que es la ortopedia y traumatología, el plasma rico en plaquetas es muy importante para la reactivación de los condrocitos T, que son los que van a fortalecer las articulaciones cuando padecemos de una artrosis postraumática, una artrosis ya de nuestra época, es decir, de los 50, 60, 70, 80, Lorenzo, Boitel. Y entonces el plasma rico en plaquetas desarrolla una gran proporción de estabilidad para esas personas que tienen trastornos articulares. También se usa el plasma rico en plaquetas para otras eventualidades en cirugía estética, también se puede usar en odontología, se usa con frecuencia el plasma rico en plaquetas, en los injertos óseos se utiliza el plasma rico en plaquetas también, o sea que también. En la tendonitis, sí. La sangre eventualmente salva vidas, sí, también puede salvar enfermedades neurodegenerativas también. Sí, muy bien. Así, licenciado, una pregunta. ¿Por qué la gente no hace donaciones? Porque no está concientizado. En el momento que sigamos concientizando a la gente y diciéndole que se dejen de eso, de que
si van a un banco de sangre a hacer una donación, ellos van a hacer, a ponerse, ¿cómo fue? Se Gordo. va a poner débil, le van a débil, engordar porque no, tienen que engordar, reponer la sangre Sí, perdida. sí. O sea, van a ser impotentes también sexualmente. no, es todo lo contrario. Ahí es donde surgen todas esas cosas. Buenas para lo bueno, no para lo malo. Muy bien, de esta forma concluimos una entrega más de su programa Hablando de Salud. Nos sentimos sumamente complacidos con la presencia del licenciado Evaristo Pepe Calderón en nuestro programa Hablando de Salud, porque la vida es lo primero. Vamos ahora a pedirles unas palabras de exhortación, tanto al comité ejecutivo, tanto a la población nacional y tanto a nivel mundial. ¿Qué recomendaciones, qué palabras de exhortación le llegarían a ellos, sobre todo en el plan de las donaciones sanguíneas? Sí, debemos de promocionar cada día más la donación de sangre. Debemos de utilizar estos medios en los cuales nosotros estamos ahora mismo para que podamos conversar con la persona, mandarle mensaje y que cuando una persona llegue a nosotros podamos atenderlo, recibirlo con ese respeto, ese amor, ese cariño que para lo cual él fue. Sabemos que toda persona que va a un banco de sangre a hacer una donación es porque ha sentido, ha pasado cualquier situación y esto él de alguna forma lo está reponiendo. Creo que el mundo está consciente de que debemos de seguir. Ahora mismo vamos a participar en un curso, en un diplomado, congreso que va a dar pues Colombia. Allí vamos a hacer otros trabajos que necesitamos para ver cómo van los equipos y todas las cosas y cómo van las personas en el ámbito de seguir enamorando a la población para que done sangre. Yo creo que República Dominicana no se ha quedado atrás, hemos hecho lo que tenemos que hacer. Y desde luego, si me pidiera terminar con esto, agradecerle a Dios de todo corazón por haberme permitido estar aquí con ustedes. He pasado una tarde maravillosa, me he sentido muy bien con usted, doctor Lorenzo, doctor licenciado Voltaire, y a usted, mi querido Pérez y Pérez, a usted, mi querido Sergio Taveras Solís, o dicho de otra forma, Solís Taveras. A todos ustedes, a ti, mi hijo querido Samuel, a usted, mi queridísimo querido Rafael, que de verdad me he sentido en familia, tal vez con cara nueva, pero con cara de mucha confianza, de muchas fibras positivas, muy bonitas, y esto de verdad que es la parte que yo siempre busco donde quiera que piso, encontrar personas de los niveles de ustedes, sobre todo en el aspecto sociabilizado. Gracias, licenciado Evaristo Pepe Calderón. De esta forma finalizamos una entrega más de su programa Hablando de Salud, porque la vida es lo primero, a cargo de sus anfitriones, doctor Rafael Pérez Pérez, doctor Sergio Solís Taveras, licenciado Voltaire Jorge, quien nos acompaña Samuel Solís y un servidor, el doctor Lorenzo Brea. Hasta una próxima entrega. Un aplauso. Termina con el video, no deje de grabarla, que no se termine. No, claro, ya. ¡Ey! Tremendo programa. ¡Ey! Vamos con la foto. Entonces ese fue Se realiza, ¿verdad? Hablando de salud. Video y acabamos. Video, Yo la foto y súbelo y mándamelo al. Los quiero mucho. Sí. Súbelo de una vez. Perfecto. Sí, Ven para la foto. Doctor.